Nacional de las Mujeres. Está con nosotros Patricia Espinosa, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, para que nos plantee algunas cosas relacionadas con este tema tan importante para este gobierno. Patricia, por favor. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todas y a todos. Y como decía Rubén, especialmente hoy deberíamos de hablar en femenino, ¿verdad? Aquí, todas estamos, o sea que a todas les digo buenos días, por ser el Día Internacional de la Mujer, que es una acción afirmativa. Hoy se cumplen 5 años de haberse creado el Instituto Nacional de las Mujeres, exactamente. El 8 de marzo de 2001, el presidente Vicente Fox creó e instaló dentro de la Junta de Gobierno este organismo descentralizado del más alto nivel, que es el INMujeres. Con ello dio respuesta a una demanda de los grupos de mujeres a lo largo de muchas décadas, y a 5 años podemos decir que una de las fortalezas en el tema de agenda de género, o sea, de la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres, el desarrollo equitativo en las áreas políticas, sociales, económicas, e impulsar para que haya igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, fue el que contemos ahora con una institución fortalecida como es el INMujeres, que propicia la igualdad de oportunidades y el desarrollo equitativo, ¿no? Ya actualmente en 2001 las mujeres se están incorporando de manera acelerada en el proceso de desarrollo, el ámbito público, en el ámbito laboral, en el educativo. O sea, vemos que se han logrado acceso equitativo entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, y especialmente quiero resaltar que las familias también ya están apostando porque las niñas estudien, ya no queden en casa ni vayan a ser las que encargadas del hogar, ¿no? Esa dicotomía que estaba dividido el mundo de los hombres entre el mundo de las mujeres, de lo público y lo privado, ahora se está superando. Hay lo que llamamos esta revolución silenciosa del siglo XX, que fue la revolución de las mujeres. La inserción dentro del mundo público pues está dando sus resultados, ¿no? El 50% de la matrícula educativa es de mujeres. El reclamo de la equidad de género para impulsar la igualdad de oportunidades también es un tema que ocupa las agendas de los gobiernos. No hay ahorita un gobierno ni en otros países del mundo, ni aquí en el nivel nacional o en los estados, que no manejen el tema de la incorporación de las mujeres en el proceso de desarrollo. En 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Para la ONU el tema en este año es la mujer en la adopción de decisiones, enfrentando los desafíos y generando el cambio. El 8 de marzo es celebrado por grupos de mujeres en todo el mundo y se refiere a estas mujeres como actoras en el desarrollo, artífices de la historia. En México es el país de América Latina y el Caribe que más progresos ha realizado en el desarrollo de datos y estadísticas desagregados por sexo. Y aquí hago hincapié en esto porque nosotros, dentro de las relaciones que tenemos en el ámbito internacional con las homólogas, o sea, que son las que están al frente de los mecanismos para el avance de las mujeres, damos apoyo y seguimiento a nuestras homólogas en esta materia. En el gobierno federal ya nos exige a las mujeres que se solicite el certificado de no embarazo para acceder a un empleo. Se aumentó el número de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar de 9 a 42 en el inicio del sexenio. Se despertó la conciencia ciudadana y se fomentó la cultura de la denuncia contra la violencia de género. Ustedes recuerdan la campaña que el que golpea a una nos golpea a todas, además que es base de la construcción de esta política pública en materia para combatir y erradicar la violencia. Hoy en día 58 dependencias federales, o sea, de la administración pública, incluyendo las secretarías de la Función Pública, Gobernación y Hacienda, tienen enlaces de géneros con el INMujeres y trabajan internamente en la construcción de una política con perspectiva de género. En todas las 32 entidades de la República hay un instituto de la mujer, son independientes. Ya tenemos 100 institutos municipales, además de unos 300, 400 enlaces en sendos municipios. Un total de 28 estados de la República cuentan
cuentan ya con leyes contra la violencia. En materia de salud se han reducido las desigualdades que impedían a las mujeres en el campo y la ciudad alcanzar una salud integral y por eso contamos ahora con el Seguro Popular. Entre los rezagos, las mexicanas continuamos estando subrepresentadas en todos los niveles de toma de decisiones, en el político, en el económico, en el educativo. Vemos todavía escasa presencia de mujeres en estos espacios, ¿no? Poco a poco el acceso a través de acciones afirmativas, lo que llamamos las cuotas, pues ha ayudado a ir incrementando este porcentaje de mujeres en espacios, especialmente en la Cámara de Diputados, y esperamos que en la próxima elección, ya además de que ya es obligatoriedad en la ley electoral, todos los partidos cubran las candidaturas de mujeres por lo menos en un 30%, pero que esto se convierta en una realidad ya en las curules. Cabe señalar que de los 32 estados solamente, contamos con una gobernadora. Otro de los rezagos también es en el acceso a la igualdad de oportunidades económicas. El problema de la autonomía económica de las mujeres también es uno de los rezagos que llevan a no valorar ¿cómo se llama?, a la mujer en su dimensión. Equidad de género. Sí, la equidad, el banquito. Gracias. No, lo que decimos que eso es la equidad, porque para competir con Rubén, pues tengo que estar a su altura. Entonces, gracias por el banquito. Sí, cuando quieran saber qué es equidad, es esto, ese es el uso del banquito. Y luego, sobre todo, un reto también adicional es la erradicación de las imágenes estereotipadas en los medios de comunicación, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la cultura, que presentan a la mujer todavía como objeto sexual o de ornato. Y por eso también lanzamos el día de ayer la campaña de que la mujer no es un objeto, el acoso sexual es un delito. También, nada más quiero resaltar, ya contamos en América Latina con una presidenta, como es en Chile, posiblemente también en Perú, que quede al frente una mujer en la presidencia, Jamaica, está Liberia, Alemania, y esto va dando muestras como el camino, el avance en materia de género va siendo exponencial. O sea, está esos mitos de que las mujeres no tenemos capacidad para dirigir y estar al frente del poder, pues ya quedó en esto, ¿no? Yo además quiero resaltar, se les entrega, no sé si se les entregó, un compendio de los discursos del presidente que lleva el lema de todo un sexenio defendiendo los derechos de las mujeres. Son de los discursos del presidente Fox a lo largo de estos 5 años en materia de género. Hicimos una selección. El objetivo de este compendio es que, por ejemplo, en el ámbito internacional, algunos de los representantes aquí en el país siempre han resaltado el manejo del discurso con equidad de género que ha hecho el presidente. Y dicho por ellos que ningún presidente en América Latina tiene el manejo del discurso en esta materia. Y sabemos que no solamente es discurso, la creación del instituto es una muestra de ello, ¿no? Y sobre todo el apoyo que una servidora tiene como titular de la institución y con el trabajo coordinado de manera transversal en todo el gabinete. Entonces, estoy a sus órdenes. Vamos a pasar Vanessa. El spot todavía no. Primero la pregunta. Perfecto. Vamos a hacer unas preguntas. Patricia se tiene que ir a las 8:10 porque tiene se vino con el presidente y después ella misma presentaría en las preguntas la campaña. Que inició ayer para que ustedes la conozcan. O a ver, antes de las preguntas, ¿podemos pasar la campaña? ¿Podemos pasar ahorita al aire la campaña? Que venga entonces. Pues de una vez, ¿no? Córrela y después entonces hacemos las preguntas, ¿no? Ninguna mujer debe ser tratada como un objeto. El acoso sexual es denigrante y es un delito. Instituto Nacional de las Mujeres. El acoso sexual es denigrante y es un delito. Instituto Nacional de las Mujeres. No sale. Bueno, así ya después lo ven. Bueno, ahorita vemos. ¿Alguna pregunta antes? Cuando esté listo me avisas, por favor. Alfredo. Vanessa primero, perdón, y luego Alfredo. Buenos días. Yo quisiera saber, por un lado,
habla de ocupación productiva, ¿no? De avances en lo que tiene que ver en materia de empleo. Sin embargo, continúa la violencia intrafamiliar. Una de cada 3 mujeres sufre de violencia intrafamiliar. ¿Qué tiene que decir al respecto a los avances, ¿no? Y por otro lado, ¿qué balance tiene sobre los casos de las muertas de Juárez? Gracias. En el tema de violencia, por supuesto que todavía hay muchos pendientes, un trabajo. A nosotros nos correspondió construir a partir de la mesa interinstitucional para combatir y erradicar la violencia con todas las dependencias, organizaciones y otros actores, y construyendo esta política pública que se llama Por una vida sin violencia, ¿no? Desde programas y políticas de prevención, la revisión del marco normativo, los refugios, la línea telefónica, y el sentido de la campaña pasada fue eso, sensibilizar el tema de lo grave que es las acciones de violencia. El avance, o sea, en las denuncias que se están teniendo, que las mujeres empiecen a hablar ya de ese tema, no lo tomen como parte natural en sus vidas, ha sido un avance, ¿no? Todavía tenemos que canalizar más estas acciones, irlas erradicando. Por eso también hacemos un llamado a los medios de comunicación para ir evitando estas imágenes estereotipadas. Y la violencia es el efecto de la desigualdad y la discriminación. Por eso lo que hacemos es trabajar con base en eso, en ir promoviendo políticas con equidad de género, como lo ha hecho el gobierno actual en toda la administración pública, porque en la medida que las mujeres y hombres sean corresponsables, no haya estos estereotipos de que la mujer está siempre subsumida, ¿no? en esta relación jerárquica de poder entre hombres y mujeres, en la medida en que toda la sociedad, el Estado avance en la igualdad, en la no discriminación con una parte de su población que somos las mujeres, la violencia se va erradicando. Es cuestión cultural y de educación también desde la familia, en la escuela, en todos los ámbitos. Y en el tema de Ciudad Juárez, ustedes han visto, se entregó el informe, la Procuraduría General de la República entregó el informe en la revisión de los expedientes, o sea, ha habido atención en esta materia para persecución del delito. Hay una fiscal especial para perseguir el delito de violencia contra las mujeres, y yo quiero resaltar esta parte, ¿no? O sea, el tema de los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez fue emblemático, pero no es en el único espacio donde se sufre violencia. Por eso la fiscal especial se va a dedicar a revisar todos los casos a lo largo de todo el país. No podemos permitir que ese fenómeno se traslade a todos los ámbitos de la vida de nuestro país. ¿Lo podemos, perdón Alfredo, lo podemos soltar ya? No, Alfredo. Buenos días, señora, felicidades. Quisiera preguntar, hay miles de preguntas sobre la situación de la mujer en México y en el mundo, pero en especial quisiera saber qué está haciendo o cómo le están poniendo atención a este instituto al caso de la pederastia en México. Porque están involucradas pues muchas niñas en este asunto, básicamente niñas, aunque aquí no hay distinción de género. Y por otra parte, hay voces que no son pocas que afirman que el presente de México está en manos de una mujer. Que el presente de México está en manos de una mujer y que el futuro de México está en manos de todas las mujeres. ¿Cuánto tiempo considera usted que falta para que una mujer sea presidenta de México? Sí, como no, gracias. En el primer tema, por supuesto que el instituto tiene como uno de los objetivos atender a la mujer en todo su ciclo de vida. O sea, las niñas y los niños también son parte importante. Por eso nosotros hace varios años lanzamos junto con el DIF y la Procuraduría toda esta campaña contra la prostitución y explotación infantil que se llamó Abre los ojos pero no cierres la boca, que tenía como objetivo en hacer la sensibilización. Sabemos que este es un crimen, ¿no? Todo el tema en torno a la pederastia, ¿cómo se llama? Es el tercer ingreso en los países, o sea, recursos en dinero, ¿cómo se convertiría? Y hay que hacer esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales para ir combatiendo este crimen organizado en materia de explotación, de prostitución y prostitución infantil, además de todo el tema que se llama también de trata de personas, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y mujeres, que es que se
se dice el presente de las mujeres y el futuro también de las mujeres. Bueno, ya tenemos el ejemplo de esas mujeres presidentas, pero yo más que a mí me gustaría decir que el futuro es de hombres y mujeres. El futuro es de una sociedad más humana que incorpora a todos sus hombres y mujeres dentro de sus decisiones, y yo creo que con todo este avance no estaríamos lejos de que en 2012 ya hubiera una candidatas a la presidencia de la República y posiblemente pudiéramos tener una mujer presidenta. Si quieren, No, estamos destinados a no verlo, ¿verdad? ¿alguna otra pregunta, Patricia? Gracias, buenos días, felicidades. Yo quisiera saber de qué manera concreta está ayudando la organización que usted preside en el caso de Lidia Cacho, por ejemplo, y de otros asuntos de relevancia. Sí, en todo ese tema de Lidia Cacho, bueno, tenemos otra relación cercana cuando ella estaba dirigiendo el refugio, que de ahí de Quintana Roo, trabajamos conjuntamente, les dimos apoyo, como lo estamos haciendo en el impulso de la apertura de más refugios. Cuando sucede este caso, nosotros estuvimos en contacto para ubicarla, para que se le protegiera de cualquier abuso de autoridad contra ella. Mandamos oficios de apoyo también cuando ella iba a hacer declaración ahí en Puebla, para esa, y estamos de manera coordinada, atentas a que no se violen los derechos de esa mujer. Esto ha sido un ejemplo claro de la impunidad y del abuso de autoridad en muchos lugares que no se pueden tolerar, ¿no? O sea, cuando se evidencia esa corrupción, el manejo de un tema como es el tema de la prostitución infantil, pues hay que reconocer la valentía de Lidia Cacho como mujer, como periodista y como ciudadana mexicana, ¿no? Para sacar a la luz toda esta cloaca. Sí, ahora presentan que es todo un sexenio defendiendo los derechos de las mujeres, y parece que es campaña, ¿no? del gobierno, y dice los discursos del presidente Fox Quesada. En esto de los discursos también me salta se resalta aquí la política y todo lo que ha defendido el presidente por los derechos de las mujeres, pero ¿cómo se enmarca esto cuando el presidente en sus discursos dice lavadoras de 2 patas y todo eso? No brinca. Bueno, primero que todo, en 2001 el presidente me dio la instrucción de trabajar en la defensa, promoción y difusión de los derechos de las mujeres. Hoy rindo cuentas en esta materia, y entonces estamos haciendo este compendio. No está improvisando, no lo está diciendo ahorita. Yo se los decía, a lo largo del sexenio, él ha manejado, y no solo en el discurso, sino en el impulso de la integración de las mujeres en el proceso de desarrollo. Él, por eso, no tiene ningún sesgo de otro sentido, más que el de rendir cuentas y difundir lo que les decía, que ningún presidente de América Latina maneja el discurso y trabaja. Y tampoco en ningún sexenio anterior había habido el trabajo en materia de equidad de género como lo ha habido en el actual sexenio. La frase que tú refieres, bueno, fue una frase que después él dijo, pidió una disculpa que había sido inadecuada, nunca habló de mujeres, habló de hogares con lavadoras. ¿Estamos? ¿La podemos soltar? Que corra, por favor, entonces. Ninguna mujer debe ser tratada como un objeto. El acoso sexual es denigrante y es un delito. Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, son 63 spots, sí, ¿verdad? Son 63. No, 63 spots en TV Azteca, 31 en Televisa. Va a estar la campaña hasta mediados de abril. No solamente son spots de tele, también hay en radio, son 176 spots en radio, 20 espectaculares en el DF y en las zonas conurbadas.
40 en publicidad móvil en autobuses, en el Distrito Federal, 650 dovelas en todas las líneas del metro, 213 para buses, además cintillos en periódicos revista, que sería, eso sería la campaña. Los televisivos son los dos. Sí, bueno, es un solo spot, es un solo spot. Ese spot es el que va a salir en televisión. Sí. Gracias, buenos días. Quisiera saber cuántas mujeres no tienen motivo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que son víctimas de violencia intrafamiliar, si nos pudiera dar algunas estadísticas, aquellas que se dedican a la prostitución, aquellas que tienen que sacar a sus hijos adelante, que son madres solteras, si nos pudiera dar más estadísticas al respecto. Claro, mira, nosotros en la encuesta que levantamos, donde se habla que el 46.6% de las mujeres mexicanas reconocieron haber vivido un tipo de violencia. O sea, estamos hablando aquí cerca de 9 millones de mujeres que tienen que pedirles una disculpa, ¿no?, por situaciones de violencia, principalmente emocional, después económica, física, sexual. También las mujeres trabajadoras, ¿no?, que cargan sobre sus hombros la doble y triple jornada, cuando tienen que salir, que 2 horas antes de entrar al trabajo ya están movilizándose para llevar a los niños a las guarderías, y el regreso, o sea, esa jornada de supuestamente 8 horas se convierte en una jornada de 12 horas, además de la doméstica. Y aquí decimos que un día normal no alcanza para el Día de la Mujer. Mientras a las mujeres se les siga pagando menos por un trabajo de igual valor, también eso no se puede celebrar, ¿no? Hay una diferencia reconocida de 11% por el INEGI, pero en la realidad 30%. Y eso no es solamente en México. En España acaba de reconocerse que los hombres ganan 40% más que las mujeres. Ahora también todo eso hay que ir impulsando a través de la legislación, ¿no? Y en materia educativa ha habido equidad, se ha logrado y se ha impulsado que el acceso de las niñas, ¿no?, y es principalmente a través de todas estas becas que se les dan para que no interrumpan sus estudios, pero en el acceso laboral no hay una correspondencia con el nivel académico que tienen las mujeres. Hay una gran diferencia cuando las mujeres salen porque hay un alto porcentaje de mujeres preparadas, son subempleadas, ¿no? No consiguen todavía las oportunidades laborales correspondientes a su nivel académico. Y no hablemos en el ámbito de las mujeres indígenas y campesinas, ¿no?, donde todavía hay grandes rezagos. A las niñas se les sigue vendiendo, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, o son intercambiadas por una vaca, 2 cerdos, etcétera. Entonces, todavía hay un gran rezago en esta materia. Lo que hicimos en este sexenio fue poner las bases de esta política institucional para que el siguiente gobierno realmente parta de aquí para ir construyendo la agenda de género como una agenda de gobierno, una agenda de Estado. ¿Alguna pregunta más para Patricia? Sí, porque me tengo que ir. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y yo también nada más decirles que esto no sea el 8 de marzo no sea el único Día de la Mujer, que todos los días del año sean el Día de los hombres y las mujeres de este país. Muchas gracias. Nos vemos. Que vaya bien, gracias. Para todas las que llegaron al final de las mujeres, felicidades. Espero que sea real lo que dice Patricia, todos los días, no un día. La agenda del señor presidente, seguimos pues en esta semana de la industria automotriz y del empleo. Hoy va a estar el señor presidente en el Estado de México, la gira 591, 541, 33, la gira 38 por el Estado de México en el sexenio. Hoy el señor presidente tiene una entrevista con un noticiero del Estado de Sonora, una pequeña entrevista de radio para platicar de la gira de ayer. Después, en el Castillo de Chapultepec, preside la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Después tiene una pequeña ajuste ahí, una revisión de asuntos. Gira por el Estado de México, en realidad es solo un evento, visita esa planta. Va a haber anuncios muy importantes en esa planta relacionada con inversiones de esa armadora
en México, regresa a Los Pinos y luego graba el programa de radio, luego tiene esta reunión Cumbre de Negocios Canadá 2006, conectando líderes. Luego tiene una reunión de trabajo con el grupo staff, como todos los miércoles, y luego hay una reunión intersecretarial del Cuarto Foro Mundial del Agua para ver los últimos detalles de la organización de este evento, en el que están confirmados la participación de 12 mil personas ya, y todavía se espera que puedan en los últimos días mayores inscripciones y casi alcanzar los 20,000 asistentes a este foro mundial. Está confirmado la presencia del príncipe heredero de Japón, del príncipe de Holanda, del primer ministro de Marruecos. Hay una centena de los más importantes especialistas en estos temas del agua, que tendrán conferencias magistrales a lo largo de la semana que dure el evento. Luego tiene una reunión con empresarios de la Cámara de la Industria, de la Cámara de Empresariado Canadiense Mexicana, y básicamente hoy insistir en algunos datos que nos parecen muy relevantes. La producción total de vehículos a lo largo de estos 6 años va a alcanzar los 10 millones de vehículos, poquito menos de 10 millones de vehículos, que es una cantidad extraordinaria. La producción de vehículos del año pasado fue de 1.607.000 unidades, y la exportación de estas mismas fue de 1.186.000 unidades. Los análisis prospectivos dan que, de continuar esta tendencia en la industria automotriz, hacia el año 2010 se estarían produciendo anualmente 3.400.000 unidades y exportando 2.440.000 unidades, que consolida al país como un gran productor de autopartes y automóviles. Anualmente los números andan en torno a los 30,000 millones de dólares de generación de la industria automotriz anuales. Luego, de manera, esta reunión que tendrá el presidente con la Cámara de Comercio de Canadá, México-Canadá. Hoy en el país hay 1.500 empresas canadienses en México, y el comercio entre los dos países anda en torno ahora a los 18,000 millones de dólares solo en el 2005, que es cerca de 5 veces mayor que antes del Tratado de Libre Comercio. Es la manera en que ha crecido extraordinariamente la relación entre México y Canadá. La tercera parte de la inversión extranjera directa canadiense en México se concentra particularmente en la industria automotriz, en la generación de autopartes en particular. Serían los eventos del señor presidente el día de hoy. En particular, en la armadora, un dato adicional, en la armadora que estará el señor presidente hoy, donde insisto, habrá anuncios muy importantes relacionados con inversión de la industria automotriz. Esta empresa en el 2005 contribuyó con el 21% de la producción de vehículos en nuestro país. Produjeron 343,000 vehículos, y el 97% de la producción de esta empresa en particular se destina a los mercados de exportación a los 5 continentes, y genera en el país 11,000 empleos directos, y por lo menos 2 veces más de empleos indirectos. Y antes de que pasemos a la rueda de preguntas y respuestas, quisiera proponer de manera muy rápida 3 temas. Por un lado, y el primero y el más importante, el día de hoy, la Presidencia de la República comparte con todas las mujeres mexicanas la celebración de este importante día. El 8 de marzo es una fecha significativa en todo el mundo porque simboliza la lucha y el esfuerzo cotidiano de las mujeres
para conquistar la equidad de género y la plenitud de todos sus derechos. La construcción de una sociedad más justa, más democrática y más equitativa no puede lograrse sin la participación decisiva de las mujeres. En México, la lucha de las mujeres ha sido fundamental para alcanzar los logros económicos, sociales, políticos que hoy tenemos en el país. Con su esfuerzo, las mujeres mexicanas se han abierto paso para superar atavismos, estereotipos y obstáculos y lograr que se reconozca el importante papel que hoy tienen en la sociedad mexicana. El Gobierno de la República comparte plenamente este esfuerzo y ratifica su compromiso para mejorar la condición de las mujeres mexicanas. Si algo ha distinguido a este gobierno, ha sido su voluntad para lograr la equidad de género, para acabar con la discriminación y marginación que sufren todavía miles de mujeres, para erradicar la violencia que padecen. Este compromiso se ha convertido en hechos como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y el que todas las políticas públicas que impulsa este gobierno contengan un claro componente de género y permitan la igualdad entre hombres y mujeres. La Presidencia de la República expresa su reconocimiento y una cordial felicitación a las mujeres mexicanas y se suma a la celebración mundial de esta fecha. De otro lado, el Gobierno de México extiende al doctor Óscar Arias Sánchez la más calurosa felicitación con motivo de su triunfo en las elecciones realizadas el pasado 5 de febrero en Costa Rica, según la proclamación realizada el día de ayer por el Tribunal Supremo de Elecciones de su país. México y Costa Rica mantienen relaciones de excelencia en numerosos ámbitos. El presidente Vicente Fox ha apoyado durante su gestión el perfeccionamiento de los instrumentos de diálogo político y cooperación con Costa Rica, país con el que nos sentimos extraordinariamente cercanos, y ha buscado mantener un contacto permanente con el gobierno de ese país para el tratamiento de los principales temas de interés bilateral y multilateral. El Gobierno de México considera que la experiencia, prestigio personal y reconocida capacidad del doctor Óscar Arias habrán de redundar en un progreso sostenido de Costa Rica, así como en el fortalecimiento de los vínculos que unen a México y a este país hermano. Y finalmente, la Presidencia de la República lamenta y condena enérgicamente el asesinato de 2 miembros de las corporaciones policíacas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del señor Víctor Berrones Lara, director interino de la Policía Estatal Preventiva de Tamaulipas, y del agente Norberto Vázquez Eguía, acaecido en la ciudad de Nuevo Laredo el día de ayer. El presidente Fox se solidariza y extiende sus condolencias a los familiares de estos servidores públicos que ayer perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. La Presidencia reitera que seguirá combatiendo a fondo y sin dar tregua alguna al crimen organizado. Sara. Ya el presidente dejó claro ayer que respalda a su secretario del Trabajo, pero insisten los sindicatos y amenazan con un paro nacional. ¿Cómo se va a desactivar este conflicto tan grave? Y en principio están pidiendo también una reunión con el presidente. Quiero saber si los va a recibir, o quién va a llevar las negociaciones para desactivar esto, porque se ve la posibilidad de este paro. Por otro lado, quisiera saber cómo se van a coordinar para los trabajos para ejercer este fondo de infraestructura anunciado por Carlos Slim, dado que el gobierno federal firmó también el acuerdo de Chapultepec. Gracias. Los conflictos no se resuelven con chantajes y amenazas. Los conflictos políticos se resuelven con diálogo, con disposición a discutir
Y esa es la disposición que tiene el Gobierno de la República. Hay algunos sindicatos, no el movimiento obrero de este país en su conjunto, algunos sindicatos que han amenazado con un paro nacional. El Gobierno de la República rechaza cualquier tipo de chantaje y extiende su mano al diálogo. Como tú reiterabas o decías, el presidente de la República respalda de manera absoluta a su secretario del Trabajo. Y los podrá recibir el secretario del Trabajo, ahí habrá que discutir primero y manifestar, ahí habrán de manifestar su voluntad de diálogo. Sí, los recibirá el secretario del Trabajo con mucho gusto, como primera instancia. Siempre la primera instancia a través de la Secretaría en turno. Después se verá la posibilidad de una reunión con el presidente de la República. El señor secretario del Trabajo está a disposición para dialogar con ellos como siempre lo ha estado. Y sobre el fondo que anunció, al que tú haces referencia, pues la Presidencia de la República ve con mucha simpatía el que sectores de la empresa privada se pongan de acuerdo en visualizar cuáles pueden ser proyectos estratégicos de infraestructura para los próximos años. El Gobierno de la República coincide en muchos de ellos, de hecho están echados a andar buena parte de estos proyectos que se proponen. En esta fase se trata de estudios de factibilidad que hará el sector privado a partir de aportaciones del sector privado, como bien se aclaró el día de ayer, en términos de estudios de factibilidad, que va a ser un aporte para los próximos gobiernos y una ruta crítica para hacernos de la infraestructura que este país requiere, que resulta fundamental. En muchas áreas hay cuellos de botella que hay que superar. Cristian, Patricia. Muy buenos días. Con la respuesta que le diste a Sara en este tema de los sindicalistas, ¿quieres decir entonces que la Presidencia de la República no tuvo miedo de esta manifestación del día de ayer? Lo digo porque, bueno, recordamos lo que fue la manifestación de los macheteros, la manifestación del IMSS contra el desafuero, y que fueron finalmente elementales para llegar a una resolución gubernamental. Gracias. La libertad de expresión y manifestación consagradas en nuestra Constitución han sido absolutamente respetadas por este gobierno. No solo han sido respetadas, sino impulsadas por este gobierno. Ha sido una de las características distintivas de este gobierno, y todo mexicano que en el marco de las leyes quiera expresarse y quiera manifestarse tiene todo el derecho de hacerlo. Y nosotros siempre seremos respetuosos de estas dos garantías que otorga el texto constitucional: libertad de expresión, libertad de manifestación. Y toca a los ciudadanos comportarse a la altura de estos derechos consagrados por el texto constitucional. Patricia. Gracias, buenos días. Tres temas rápidamente. Me gustaría conocer si el presidente viajará a Costa Rica para la toma de posesión de Óscar Arias, puesto que ha habido siempre un respeto recíproco, entiendo yo, entre ambos. Número dos, si ya está confirmada la presencia del primer ministro de Canadá, pues se había tal vez puesto en duda su presencia en Cancún. Y número tres, sabemos que el presidente ya hizo una disculpa pública por las lavadoras domésticas. Sin embargo, este organismo del Consejo Nacional en contra de la Discriminación, acreditado por don Gilberto Rincón, le envía un texto donde le reconviene esta expresión al presidente, y además le envía un manual sobre criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la Administración Pública Federal. Me gustaría conocer si la Presidencia hace acuse de recibo de este manual, de este documento, y cuál sería la respuesta de la Presidencia, puesto que don Gilberto le reconviene, pero además le pide respetuosamente al presidente que lea este texto. ¿Cuál sería la respuesta? Comienzo por la última. Gracias. La instancia que coordina don Gilberto Rincón Gallardo fue creada por el gobierno del presidente Fox. Desde luego que recogemos cualquier señalamiento de esta comisión en contra de la discriminación. Reiteramos que este gobierno, como ningún otro en la historia del país, ha trabajado por la equidad de género, creó el Instituto Nacional de las Mujeres, cambió incluso el lenguaje oficial del discurso, y un error que
el propio presidente reconoce y ha pedido perdón de él mismo, no puede juzgar la política general de este gobierno, que ha dado muestras contundentes de su política a favor de la equidad de género. Sí está confirmado la asistencia del ministro de Canadá. Mañana es el día que de manera pública ambos países habrán de hacer oficial la reunión. Habrá alguna declaración de parte de los tres países. Aquí yo mismo la haré por la mañana, Y la toma de posición de Óscar Arias es el 8 de mayo. Está contemplada esta posibilidad, de acuerdo a las agendas del señor presidente. Falta todavía más de un mes, y en su momento, si fuera el caso, pues ustedes serán informados. Gracias, buenos días, Rubén. ¿Qué valoración hace la presidencia del anuncio de Francia de remitir a México el caso del señor Salinas de Gortari? Muchas gracias. Bueno, respetamos las decisiones, así como hemos manifestado siempre nuestro respeto absoluto a la división de los poderes y a las decisiones que tome nuestras autoridades judiciales. México también respeta las decisiones que en el ámbito internacional tomen los poderes judiciales de otros países. Elegante. Muy al orden. ¿Hay algún indicio del involucramiento del narco ahí en los sucesos ahí de Nuevo Laredo? Y se sigue con la interpretación de que esto sigue siendo un efecto secundario del éxito del gobierno en encarcelar a capos del narcotráfico, o se ha vuelto otra cosa, se ha vuelto un problema crónica arraigada ahí. Gracias. Sí hay elementos. Los primeros datos arrojan que sí hay una intervención del crimen organizado en el asesinato de estos dos servidores públicos. Por el momento el caso está en la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, y si fuera el caso, conforme avancen las investigaciones, que existan elementos que obliguen a que este caso sea traído por la Procuraduría General de la República, así se hará. Y desde nuestro punto de vista, sí se trata de esta lucha sin cuartel que este gobierno ha estado dando contra el crimen organizado y las reacciones del propio crimen organizado a esta lucha. Vero. Sí, buenos días. Hace un momento decía que el gobierno federal no se va a dejar chantajear ante estas amenazas de paro de grupos sindicales. ¿Hasta dónde la Presidencia de la República va a permitir que llegue este conflicto? ¿Cómo es que van a asumir las consecuencias de este mismo conflicto? Y saber en qué elementos se basan para señalar que hay posible lavado de dinero en las investigaciones en contra de Napoleón Gómez. En la segunda de las preguntas, primero, pues ayer el señor Procurador de la República ya hizo público las dos acusaciones que está trabajando la Procuraduría General de la República e investigando dos líneas. Me remito a las declaraciones del señor Procurador. Y respecto al primero, es evidente que un gobierno, un Estado, no puede ser chantajeado por un pequeño grupo, sea cual sea este grupo, y la posición de este gobierno es diálogo, diálogo, diálogo. Los problemas políticos se resuelven no con el chantaje y las expresiones de fuerza, se resuelven en el diálogo y en la mesa de la negociación que esta democracia ha generado y ha abierto esta posibilidad. El ser dirigente sindical no implica una patente de corso. La dirigencia sindical trabaja por mejorar las condiciones de trabajo y vida de sus agremiados. Sí. Buenos días. Ayer, si bien es cierto que el presidente Vicente Fox no estuvo presente, sí estuvo aquí el nuevo dirigente sindical minero, Elías Morales Hernández, según palabras del mismo y del propio legislador perredista líder del Estunán, Agustín Rodríguez Fuentes, en donde él dice que el gobierno, a través del secretario del Trabajo, buscó hacerles entender a los demás dirigentes que Elías Morales es el nuevo dirigente sindical. Eso es cuál es la postura del gobierno. Y la otra, ¿cómo piden que primero lo reciba el secretario del Trabajo a los dirigentes de la UNT cuando ellos mismos han dicho que lo desconocen como interlocutor?
ayer lo insistió el señor presidente, el gobierno no ha intervenido para nada en el sindicato minero. La comisión de vigilancia del sindicato minero, de acuerdo a los estatutos del propio sindicato, destituyó al anterior dirigente y ha puesto como interino a un dirigente. Es el que el gobierno de la República, por decisión de los sindicalistas, tiene que reconocer. Y es cierto, ayer hubo una reunión aquí con sectores productivos donde estuvieron probablemente el 70 o 80% del sindicalismo mexicano en esa reunión de trabajo con el secretario de el Trabajo y otros funcionarios públicos. El gobierno de la República, el señor presidente de la República es quien nombra y, en su caso, destituye a los secretarios del Trabajo. El señor secretario del Trabajo, Francisco Salazar, es el secretario del Trabajo de este gobierno, y quien tiene algún problema por discutir en esa materia lo tiene que discutir con el secretario del Trabajo. Ivonne. Gracias. Dice Napoleón Gómez Urrutia que va a demandar por difamación al vocero Rubén Aguilar. ¿Cuál es tu posición sobre esa amenaza? Y por otra parte, ¿qué tanto se ha avanzado en limpiar el corporativismo en este sexenio? El presidente se manifiesta por el fin de esas prácticas y tú señalas que el chantaje de un grupo de sindicatos no representa al movimiento obrero. Es decir, si hay un movimiento obrero auténtico en este país, ¿qué tanto la transición ha beneficiado la representatividad laboral? Sobre la primera, el señor Gómez Urrutia, en el marco de las leyes mexicanas, está en el derecho de recurrir a cualquier institución del Estado si considera que han sido afectados sus derechos. Este gobierno ha luchado porque todos los mexicanos puedan recurrir a las instancias que el Estado mexicano tiene para, en el marco de las leyes, se oiga su voz, que recurra. El Estado mexicano garantiza a todos sus ciudadanos, incluso los acusados de corrupción, a recurrir a las instancias jurídicas. Dos, el corporativismo mexicano ligado al régimen de partido de Estado y al régimen presidencialista, eso ya no existe. Existe, en todo caso, estructuras institucionales que reproducen viejas prácticas, pero no toca al gobierno de la República resolver, toca a los agremiados, a los trabajadores, dotarse de las estructuras sindicalistas que ellos consideren pertinentes y convenientes para defender sus propios derechos. Alfredo. Hoy se publica un informe que señala que los bancos obtuvieron grandes ganancias el año pasado, el 83%, así creo, más que en el año anterior. Sin embargo, Vox Populi señala que pues, el dinero no alcanza para nada, que sigue la gente de escasos recursos sin tener cómo salir adelante por los pocos sueldos, el poco dinero que no alcanza. Un gran porcentaje de los automovilistas de México pues sí tienen autos nuevos, están endeudados con plásticos bancarios, pero estos que tienen autos nuevos, como dijo un compañero, pues están endeudados casi para varios años por las cuestiones de los intereses. Y señala que cada vez hay más ricos y también cada vez hay más pobres. Este es el modelo que la presidencia piensa que debe continuar. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si este es el modelo de que haya más la ricos y más presidencia pobres. piensa que este modelo es el que debemos de continuar. En los últimos 10 años ha crecido 2 veces el Producto Interno Bruto General del país, ha crecido más que el doble el per cápita de este país, que lo establece como el per cápita más grande del continente, de la América Latina, y también el Producto Interno más grande de la América Latina. La solución del problema de la pobreza solo se resuelve creciendo la economía y con políticas públicas que distribuyan el ingreso. En esa línea estamos y se ha probado la validez de este modelo en menos de 10 años duplicarse el Producto Interno Bruto y en menos de 10 años duplicarse el per cápita. Muy pocos países pueden hacer este señalamiento. Erika.
Rubén, buenos días. La presidencia ha señalado el extrañamiento que tiene porque se esté apoyando a Napoleón Gómez Urrutia. En algún momento tú lo mencionabas ayer en la conferencia. A mí me gustaría saber si la presidencia considera que hay intereses detrás de estas movilizaciones, si hay por ahí una mano que mueve la cuna, y por otro lado, me gustaría saber si a la presidencia no le preocupa que estos movimientos interfieran en el proceso electoral. La Constitución y este gobierno respetuoso de la Constitución, como ya lo decía, garantiza la libertad de expresión y manifestación. Si hay o no otros intereses, toca a los analistas hacerlo, les toca a ustedes evidenciarlo con su investigación periodística. Nosotros lo que nos toca es garantizar la libertad de expresión y la libertad de manifestación, que esa es la responsabilidad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Y la otra de las preguntas, perdón, Erika, consideramos que de ninguna manera el proceso electoral va por otras vías y toca a los ciudadanos decidir. Toca también al Instituto Federal Electoral garantizar que el proceso ocurra con transparencia, con equidad. Por lo que hace a la Presidencia de la República, en lo que toca en relación al proceso electoral, hará todo lo que le toca y corresponde, y lo hará además bien. Mil gracias. Estas dos últimas preguntas ya se van al Castillo de Chapultepec, si no llegan. Perdón, ¿sí? Gracias, Jesús Barba, Televisa, buenos días. Quisiera saber si tiene información acerca de la detención de Julieta Villalpando, presidenta municipal de Coacalco, por delitos contra la salud. ¿Existe alguna averiguación por parte de la PGR? Y confirmarme, por favor, si está detenida. Y insistir en la pregunta de mi compañero, ¿no es una propuesta de diálogo que nace muerta cuando se está poniendo al secretario del Trabajo para que reciba a estas personas? Sobre la primera no tengo ninguna información, habría que preguntar a la Procuraduría General de la República. Y sobre la segunda, de ninguna manera, está aquí la mano extendida para el diálogo. Si ese pequeño grupo de sindicalistas no quiere dialogar, pues ellos matan el diálogo, no la Presidencia de la República, que, insisto, extiende la mano a cualquier diálogo sobre cualquier tema. Muchas gracias. Dos temas. El primero, la inseguridad. Hay una frase que se dice de manera muy reiterativa: lucha sin cuartel. El mismo presidente Fox ha aceptado que es la parte más débil de su gobierno. ¿Qué significa lucha sin cuartel cuando se ve que la inseguridad en el país aumenta, por un lado? Y por el otro, ahorita mencionaba acerca de la macroeconomía, de las principales variables macroeconómicas. El presidente Fox también constantemente reitera sus grandes logros acerca de la macroeconomía. Pero ¿por qué nunca hablan de la microeconomía? Que es este otro plano en el cual los ciudadanos realmente están sintiendo que la economía no está creciendo y que no hay ingresos mayores. Comienzo con la segunda, microeconomía. 3 millones de viviendas, 15 millones de mexicanos más con casa propia. Seguro Popular, casi 20 millones más de mexicanos con seguridad gratuita. Recuperación real del ingreso después de 20 años, aunque es marginal, recuperación real del ingreso. Bajas tasas de interés que permiten acceso al crédito como nunca antes, esa cantidad de automóviles a las cuales pueden recurrir. Podría seguir con muchos elementos. Hay una relación clara entre macro y microeconomía, todo depende si lo quiere relacionar o no. Los datos duros están ahí y se pueden analizar. Y respecto a lo primero, sí, es lucha sin cuartel, más de 40,000 delincuentes relacionados con el crimen organizado hoy en las cárceles mexicanas, más de 12 bandas desmanteladas. La lucha seguirá y seguirá por muchos años más para vencer al crimen organizado que había, en razón a viejas políticas que se permitió que el crimen organizado avanzara, porque no hubo una lucha del nivel de consistencia como la ha dado este gobierno, pero es una lucha de corto, mediano y largo plazo. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día, felicidades en este día a las mujeres.